Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ya estamos de nueva cuenta aquí en AFN Político y algo más, producido por Agencia Fronteriza de Noticias de Tijuana. Ya saben ustedes que transmitimos a través del canal 154, el canal metropolitano de Baja California. Saludos a todos los que nos ven y nos escuchan a través de este canal de nuestro amigo Mario Rivera y también a través de Agencia Fronteriza de Noticias en el www.afntijuana.info. Pues vamos rápidamente con lo que tenemos para el programa el día de hoy, porque además de algunos comentarios de informaciones que son importantes o que por lo menos han llamado la atención y que ocurrieron en las últimas horas, pues también tenemos una entrevista interesante. Tenemos aquí la presencia de un, bueno, más que político, amigo. Primero un amigo, Así es. luego un político. Él dice que ya no es periodista, pero periodista en receso, porque estuvo también en estas lides. Carlos Barbosa Castillo, diputado local, presidente del partido a nivel municipal. Y dices que no te ha ido bien. No, me ha ido muy bien, si no me ¿Qué quejo. ¿Por qué crees que bueno, yo lo escribo? sí, ¿verdad? Buenas Buenas tardes, tardes, Dora. Carlos, Muchas ¿cómo gracias estás? por haberme invitado y sobre todo compartir como siempre las mesas de discusión y análisis contigo, que son muchas discusiones, por cierto. Así es, tanto dentro como fuera de Sí, cámaras hacemos ahí como nuestras mesas sí, redondas, sí, ¿no? sí. De temas importantes, porque quiero decirles que al margen de ser Carlos Barbosa un convencido tricolor, Sí, es correcto. tiene la capacidad de ver más allá, ¿no? De no centrarse en pues lo que son los intereses nada más de partido y pues tiene la capacidad también de hacer análisis fríos de lo que está ocurriendo. Y bueno, lo invitamos originalmente para platicar acerca de esta reforma política que se ha dado en el país, la reforma de Enrique Peña Nieto, y que fue avalada ya por el Congreso de la Unión. Acaba de salir, pues sí que está calientita, ¿no? Está caliente. Calientita ahí saliendo del horno. Y nos interesa saber esto porque, bueno, Carlos además es abogado y se ha interesado mucho por estos temas, ¿no? Por todo lo que tiene que ver con las reformas, con las leyes, con todo lo que se da. Entonces, pues vamos a platicar con él en este sentido, pero también pues me gustaría que comentáramos algunos de los temas noticiosos que se han dado, porque Vamos a todavía te meternos queda, en problemas no, ya, hasta Dora. eso, fíjate, son temas más que nada Ah, sociales, bueno. ni siquiera son de esos candentes, digamos. El más que podría ser un poquito así subido de tono sería la acusación que hace el diputado local Roberto Dávalos del PRD al gobernador Kiko Vega, a quien acusa de intromisión, según esto dice, en el tema de lo que viene siendo la discusión del FIDEM, no sé si te enteraste, de este fondo o fideicomiso empresarial que bueno, tú te has de acordar que se creó en años recientes. ¿Con qué gobernador fue que se creó el No FIDEM? tengo el dato preciso, pero he conocido las diferentes etapas, ¿no? En Ajá, donde iniciaron con un pequeño porcentaje hasta llegar a este momento a un porcentaje que se dice, se discute públicamente que es algo elevado, ¿no? así es. Y bueno, en el momento en que se hizo esta, pues se decidió que se aplicara este impuesto a los empresarios, pues hubo obviamente una reacción del sector, no estaban muy convencidos, se dieron las negociaciones políticas que normalmente se dan, y bueno, se fue efectivamente entregando ciertas cantidades o devolviendo ciertas cantidades al sector empresarial como un beneficio por este impuesto pagado y hasta últimas fechas era del 30-35%, según tengo entendido. Y de repente, creo que al gobernador Osuna se le ocurrió que ya no tendría que pagarse ese porcentaje porque era muy alto y decidió bajarlo hasta el 5%. Es lo que están ahorita discutiendo los diputados, porque creo que dejó la propuesta, no sé cómo está, pero les toca esta, aunque vino desde la administración ya concluida de Osuna Millán. Pues bueno, según Roberto Dávalos, dice que Kiko Vega, pues está ahí interviniendo con sus diputados, inclusive lo dijo de una manera muy folclórica, cuando comentó que los mandó con cachos, bats y no sé qué más para golpear, así como golpeadores, ¿no? Para que saliera esa propuesta y que además hizo mañosamente
o decidió mañosamente guardarse unas bajo la manga para poder negociar con los empresarios y salir como el héroe, el gobernador, decir, ok, el Congreso decide 5%. Yo ya después de que platicamos les ofrezco el 10%, ¿no? Y aplausos. Eso es el punto de vista del diputado Dávalos, y que en un momento dado también podríamos platicar porque fuiste legislador y puedes saber cómo se dan esas cosas en las entrañas, ¿no? También la muerte de Estefanía, la niña ensenadense, un caso terrible, Terrible. que se da allá en el puerto, y que han salido muchas cosas, ¿no? De las presuntas responsables. Se puede hablar de omisiones, inclusive por parte de funcionarios del gobierno del Estado, porque al margen de que se señala un presumible parentesco de una de las responsables, la supervisora del sector educativo, la tristemente célebre Giaconi, un parentesco supuesto con el exgobernador del estado. Al margen de eso, pues ya se habían dado quejas y denuncias ante la Procuraduría, ¿no? Entonces, por ahí podría haber una pues omisión por parte de funcionarios, en la Secretaría de Educación también, porque pues aparentemente hubo algunos señalamientos, algunas quejas. Hoy habla la secretaria de Educación al respecto, que se va a revisar, que se está investigando. Pues ya te decía lo del FIDEM, y bueno, hay otros temas, son más sencillos, y quería comentarlos nada más. Lo del intento masivo de cruce por parte de Sí. algunos migrantes a través de la frontera, que según esto no hay denuncias en ninguna parte, pese a que el gobierno del estado dijo que iban a investigar, ¿no? Que también me parece raro porque creo que no le corresponde. Es No, zona es materia federal, ¿no? federal. ¿Verdad? Zona federal. Pues bueno, el agua ya empezó a llegar a las ciudades, que eso también preocupa. Imagínate, toda la zona oriente sin agua desde que el día de ayer completo. Sí, creo que desde el día de ayer, y habían dicho que hoy, no, antier, y habían dicho que ayer al mediodía regresaba, no regresó, pero afortunadamente empezó ya a recibirse, según dicen, en algunas zonas de Otay y de la zona oriente, a partir de las 12 de la noche más o menos, o sea, las 0 horas de hoy, ¿no? También las lluvias en la ciudad, y bueno, te digo muchas cosas que son interesantes, pero pues, ¿qué te parece si empezamos antes con lo que habíamos acordado, Sí, lo que es la materia la de reforma. esta plática, la reforma? Sobre todo porque, bueno, hay comentarios en todos los sentidos, ¿no? Que las reformas que viene impulsando el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, son buenas, eso nos dicen ellos y nos dicen sus Claro. colaboradores. La oposición obviamente dice que todo está mal. Hay algunas que hemos visto que pues han convencido, como es la reforma educativa. La fiscal pues como que no convence a nadie, ¿no? Y menos en la frontera. Y pues ahora se da la política Ujú. pues términos de que la mayor parte de los institutos políticos pues la avalaron, ¿no? Y en general hay quienes han dicho que pues está bien, aunque le faltó. ¿Qué le faltó? ¿O cómo vamos a empezar? ¿Cómo la ves tú? Sí. Yo creo que cuando se dice que una reforma política adolece o le falta, siempre va a tener razón, porque Es es imposible, ¿no? imposible. Es decir, el proceso democrático siempre es perfectible, es decir, hay que irlo perfeccionando. Ujú, Eh, Sobre todo en México, en donde nuestra cultura política y democrática no es una cultura, digamos, que haya nacido así como de abolengo, sino que ha sido objeto de mucha ujú, lucha ujú. interna. En el caso de la reforma política hay que recordar un breve antecedente desde 1946, por ejemplo, Dora, cuando se empiezan a tomar forma los organismos electorales. Ujú. Cada uno de los procesos en donde se ha integrado un organismo electoral o se ha hecho una reforma de carácter político, siempre ha sido consecuencia de algo, Ujú. siempre. Es decir, nunca ha sido un proceso autónomo, independiente, que surja para mejorar el Ujú. sistema democrático. Democrático, ajá. Surge para mejorar el sistema democrático, pero como consecuencia de algo que socialmente fue cuestionado, ¿no? Ujú. Por ejemplo, en 1977, cuando se crea la famosa LOPE y la reforma electoral, que es muy importante en Sí. nuestra vida. Un año antes
habíamos tenido candidato único. El PRI postuló solamente a José López Portillo y los Ajá. partidos demás, El PAN no nadie postuló. postuló a nadie. Ajá. Es decir, un candidato único. O sea, fue Ujú. una elección presidencial sin competencia. Sí. Eso estuvo a punto de colapsar el sistema político mexicano. Aunque antes hubiera sido mera simulación lo que ocurría, ¿no? Ajá. Pero el hecho de que fuese solo, que no tuviera Ujú, competencia, ujú. una naciente democracia mexicana dijo, eso está mal, Sí. esto no está funcionando. Ujú. Y los partidos políticos, en un acto de resistencia civil, aun cuando pudieran algunos cuestionarme este concepto, manifiestan la no postulación de candidatos. Y en Perdón, es, pero también en ese entonces se decía que hubo un desacuerdo entre los panistas, ¿no? Y que sí, por eso no se cumplieron con los tiempos y no hubo una postulación, ¿no? como siempre surgen Ujú. temas que van Lo que alrededor de... el hecho histórico y concreto es que el PRI postula Ujú, solo un ujú, candidato, ujú. los partidos políticos se allanan, y en ese momento salimos Y ante, todos los mexicanos votamos por él. y todos los mexicanos votamos, ¿no? Hay una entrevista maravillosa de López Portillo que se hace en Televisa, en uno de Ajá. esos programas inteligentes que Ujú. de De los repente pocos que se tiene. generan. No, el fútbol es buenísimo, Sí, ¿verdad? ya Sí, no va a salir ¿verdad? en Televisa por tu culpa. Estamos hablando de Televisa Nacional, Ah, ¿ok? sí, sí, No se sí. preocupen. La de Guatemala, por Sí, allá. sí, sí, la de por allá, una que se llama igualito. Y entonces surge un tema muy interesante en esta entrevista donde él dice, si tan solo mi mamá hubiera Sí, votado por mí, yo soy presidente sí, de la sí, sí. República. Por eso la ironía que todos los mexicanos votamos por Votamos. él, Entonces, ¿verdad? eso Porque, genera una crisis en el sistema ajá, político mexicano. ajá, Una crisis que nos permite poner en ajá. perspectiva una primera reforma. La primera reforma que nos permite poner en perspectiva es decir, tenemos Te que... pusimos música de fondo, ¿te Sí, fijas? ya Así la vi. como para hacerlo más, Ya más. empecé a bailar. Sí. Eh, empezamos a generar una reforma que permitiera que las minorías participaran. Y se estableció que los partidos tradicionalmente proscritos, el Ujú, Partido ujú, Comunista, el ujú, Partido Socialista ujú. Unificado de México, participaran. Participaron. Y se da la reforma en 77. Luego se viene otro momento importante en donde la discusión en este país es el órgano electoral, el árbitro del proceso. ¿Cómo que eres árbitro si eres el mismo Así gobierno? es. Y tú recuerdas aquella famosa frase que en el diario colectivo queda muy grabada, cuando el sistema se cayó, ¿no? Se nos cayó el Se nos cayó el sistema, sistema. ¿no? El famoso secretario de Que Vázquez Gobernación, lo sigue que negando. sigue, lo sigue negando, ¿no? Pero la sociedad es, la evaluación histórica Es esa. es esa. Bueno, lo que evidenciaba era que el sistema era el dueño Ujú, ujú, del árbitro, ¿no? ujú, ujú. Y esa lucha que se da entre esa politización de ese proceso permite el nacimiento de organismos que empiezan a ser ciudadanos. Y lo voy a entrecomillar porque me Ujú. parece muy importante Sí, sí, entrecomillar. claro. Empiezan a ser ciudadanos. Y en este mecanismo de la autoridad electoral ciudadana nace otro problema. Los ciudadanos que integraban el órgano, pues a lo Ujú, mejor no eran tan ciudadanos. ujú. Tú recuerdas a Santiago Krill Sí, porque además salían de los mismos partidos. Ujú, o Santiago Krill, ujú, que por ejemplo después de ser consejero ciudadano se ujú. postula de candidato, Así ¿no? es, así es. A jefe de gobierno del Distrito Federal, su Ujú, primer ujú. paso. O aquí Rodolfo Valdés, que era autoridad electoral Claro, después. O sí. sea, Que son era los mismos una personajes. especie de simulación. Claro. Y entonces obliga a que el régimen empiece, a lo mejor lento, A tratar de perfeccionar esto. perfeccionar esas cosas. Y recientemente, el problema que surge en donde no se designan consejeros electorales por parte del Congreso, ¿no? Ujú. Simplemente lo designamos. Y meten a la institución electoral en una crisis severa. Bueno, todos estos fenómenos que yo planteo han generado una reforma. México en esta última reforma del 2013 tiene también este origen. Esto que te menciono, el Congreso que no Ujú, decide la ujú, integración de los consejeros ujú. electorales, un organismo electoral altamente ya cuestionado, un árbitro que ya no tenía respaldo social, Así es. ¿no? Esta que se ha popularizado mucho, que los gobernadores meten mano en los consejos distritales, en los consejos locales de las entidades federativas. Pero realmente se va a acabar todo eso con una reforma. Es el mecanismo que el Estado mexicano resuelve. Y claro que es un Digamos, mecanismo, mete candados, hace... va tapando las Ujú, deficiencias. Por eso ujú. hablo desde los orígenes, Okay. porque siempre ha habido deficiencias. Y en Ujú. este proceso, cuando vayamos a la elección del 2015, por supuesto que van a surgir deficiencias. En el derecho electoral yo les platico a mis alumnos en la clase
que hay tres tipos de fuentes que nutren el derecho electoral, ¿no? Las fuentes reales, las fuentes formales, las fuentes históricas. Las fuentes reales son los problemas concretos. Así es. O sea, lo que sucede en la realidad obliga a que el derecho cambie. Claro. Y eso no lo vamos a evitar nunca. Es decir, sin lugar a dudas, esta es una reforma que va a tener otras complicaciones. Sí. Ahorita vamos a hablar de algunas de ellas, ¿no? Por ejemplo, el tema de la reelección. Sí. Eso es un tema, creo yo, interesante que viene dentro de esta reforma y que pues ya se venía cantando, ¿no? Desde hace tiempo, pues no faltaban personajes, tanto a nivel estatal como a nivel nacional, que hablaran de la reelección. Y efectivamente decían que sería interesante hacerlo en los congresos y en las alcaldías, más no en la gubernatura. Y quedó tal cual. Unos dicen que está bien que esto ocurra, porque eso va a obligar a quienes piden el voto que realmente le cumplan a sus representados. No me voy a reír porque no me estoy acordando de ningún tema reciente. Este, ya me reí. Bueno. Y mucho. Y Y creo que mucho. llevas varias Sí, semanas o meses. se ríe, sí, ¿verdad? Ya no, ya prometo portarme bien. Bueno, con eso. Eso por una parte, pero otros también dicen, no, qué horror, eternizarse, son 12 años. ¿Quién aguanta 12 años? Bueno, Sí, ¿verdad? Sí, hay sí quien hay, los aguante. sí hay. Pero digo, hemos tenido historias donde hemos aguantado hasta 30, ¿no? Pues sí, Y sí, sí, algunos sí. opositores al partido del cual yo pertenezco decían que hasta 70, ¿no? O sea, la parte que Pero con yo, diferentes actores. sí, Y aquí sería el mismo. la parte que yo veo Ujú. en este tema de la reelección Dirección. como un mecanismo de perfeccionamiento de la Ujú. democracia, lo entiendo muy bien, es que ganaron las versiones reeleccionistas por encima de las versiones revocatistas. Ujú. Es decir, en la lucha del perfeccionamiento del representante popular había dos corrientes. Una que decía, si los reelegimos, la sociedad los puede castigar en la segunda vez Sí. que se postulen. Y ellos van a ser mejores Y luego representantes. entonces van a tener que ser mejores. Y fue Ujú. una versión que permeó tanto Sí, que ahí está. pero había otra, Ujú. entre las cuales yo me ubicaba, yo decía, Y que no, yo creo también me gusta más, sí, que parece que hay tantos mexicanos, ¿no? no, yo me ubicaba en el concepto Ujú. de decir, bueno, ¿por qué no la tesis revocacionista? ¿Qué significa esto? Ujú. Si el servidor, el funcionario público, el diputado fue electo y no sirve, Ujú. quítalo. Así es. No esperes hasta que se vuelva a postular para Claro, castigarlo, claro, porque qué claro. tal si salió malo en el segundo día. Sí, sí. O sea, vas a tener que aguantar 2 años, 363 días para poderlo castigar. Pero ¿qué tal si en la situación real también se da aquello de que ha ocurrido, de que aprovechando eso, que la revocación, pues no falta quien no le cae cierto representante y hace todo lo posible para sacarlo? Si es posible, nada más que si lo avalas por la Ujú. sociedad, pues Bueno, sería avalado por la es sociedad, la voz de Dios, efectivamente. como se Sí, dice, ¿no? sí, si la sociedad lo acepta, quiere decir Que es que ahí está. realmente. Ok. Entonces, este es un problema de concepción doctrinaria. Ujú. Quitemos eso, finalmente Quedó en lo la otro. Constitución gana el Ujú. principio reeleccionista. Capaz de que vamos para la presidencia también y las gubernaturas, ¿eh? Bueno, yo ¿No lo espero que ves no, así? yo espero que no, Yo veo este caminito. yo espero que no, porque desde que surge el principio antireeleccionista en Ujú. nuestro país, siempre hubo el acotamiento al poder ejecutivo, no al legislativo. Ujú. En el legislativo ni siquiera con días, Ajá. o sea, era un tema, o la reforma del 17 no establecía la prohibición a legisladores y Ujú. presidentes municipales, era más al ejecutivo. Entonces esa parte yo creo que está muy acentuada Ujú. en el ideario mexicano. Pero sí en el Parlamento, creo que hay una respuesta ante la crisis del Parlamento, y la respuesta a la crisis del Parlamento que hace el sistema político Ujú. mexicano es decir, vámonos a la reelección. Y vamos a estar sujetos a la evaluación de Sí. esta medicina Ujú. a partir del 2015. Esto ya entra en vigor para la siguiente elección. 2015. 2015. 2015 ya los que sean electos en el 2015 podrán ser Ujú. electos 4 veces Ya te estoy viendo así como, de no, no, manera, de no, ¿eres manera, ese uno de los de candidatos manera para 12 años? ininterrumpida, ¿no? ¿Qué significa esto? Eres cruel contigo. De verdad, más café. Sí, sí, ¿verdad? O sea, ya te lo tomaste todo, el puro nervio. Imagínate. Y entonces, en el 2015, el legislador que pueda Ajá. postularse tendrá primero que pasar una aduana. Ok, a ver cuál sería. Y la aduana constitucional que hoy se establece es que solamente te podrá postular el partido que te dio origen en esa primera representación.
o alguno, no habrá eso o de los alguno, cambios de chaqueta. o alguno, Ajá. alguno de los partidos En políticos alianza. que te fuiste en coalición. Ok. ¿Ok? Pero no pueden pasar así como ocurrió en esta elección de PRI a PAN y de PAN a PRI. No pueden hacerlo. No pueden hacerlo, solamente lo tiene que hacer el partido que te postuló o Ajá. alguno O de los alguno de partidos sus políticos que te coaligados. hizo la Ajá. coalición. O en su defecto, cuando hayas terminado más de la Ujú, mitad y ujú, hayas declarado ujú, independiente, ¿no? O sea, si pasó tu periodo más de la mitad, ya te ujú, fregaste. Si es antes ujú. de la mitad, Sí, puedes. puedes optarlo, ¿no? La parte aquí esta es que nuevamente hay un poder hacia el partido político. O sea, el partido político Sí, porque lo fortalece. tiene el partido político la posibilidad de soltarte Ajá. la firma para darle la elección. Entonces, a ver, Carlos, ya no va a suceder o no podrá haber la posibilidad de que alguien llegue como ha ocurrido y diga, pues me declaro independiente. Sí, claro, sí se puede. Digo, bueno, va a haber la posibilidad, pero no Sí. va a poderse reelegir porque el partido Siempre y cuando no lo lo haga va. antes Antes de su mitad, de la primera mitad. antes de su primera mitad. Ok, Va a poder ok. hacer y ahora que estoy me participo, ¿no? ¿Y quién lo postularía posteriormente para...? Exactamente. Tendría que ir por un partido político o en su defecto, si se declara independiente, Ajá. porque también a los candidatos independientes se les da esta Sí, posibilidad, porque también hay la sí figura de ya, candidato ya surge, independiente y quiero que también me lo sí ya surge. expliques. Ajá. Entonces también el candidato independiente podrá ser nuevamente partícipe del escrutinio del Por sí ciudadano mismo. por sí mismo, Okay. cumpliendo los requisitos que la ley señala. Ajá. Todavía en la candidatura independiente sigue siendo un tema que está establecido en la Constitución solamente, Ujú, ujú. no en la ley secundaria. Exacto. Es decir, también aquí en la reforma me parece algo muy atinado, que el constituyente determina que todas las entidades federativas Ujú. y los propios congresos tienen hasta el 30 de junio del 2014 para 2014. adecuar las leyes secundarias. Obligadamente lo tienen que Los hacer. mandatan. Ok. Entonces, esto significa que el Congreso local tendrá que, el Congreso de la Unión Ujú. tendrá que reformar el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Medios de Impugnación, todo el andamiaje electoral, Durante estos meses para que pueda... para que podamos en el en los, 2015 exacto. estar sentados en los rieles de la candidatura independiente, por Ujú, mencionar un caso, ¿no? ujú. Que es la parte más compleja, porque en México el sistema de financiamiento es un financiamiento público Así es. por encima del privado. Sí, y también cómo le das a un particular. Los partidos políticos son los que tienen las prerrogativas Ujú, para acceso a los medios de ujú, comunicación, por ejemplo. ujú, Hoy se abre a los candidatos y ujú. candidatos independientes. Entonces, perdón, por lo que me dices, además de permitir la figura del candidato independiente, se está fortaleciendo los partidos políticos, Sí, porque los partidos políticos ya estaban perdiendo mucha presencia y credibilidad ante la gente y pareciera o parecía que iban en una tendencia a desaparecer, por lo menos sí. a no ser tan importantes o tan fuertes como son actualmente. Pero con esto no, con esto se les No, se fortalece. fortalece. Creo que ahí se Mm, logra un equilibrio interesante en okay. donde hay un fortalecimiento institucional a los partidos políticos y también se hace un fortalecimiento hacia las candidaturas independientes. Ujú, Lo que yo llamo que es un tránsito, estamos caminando ujú. de democracia representativa a democracia participativa. Okay. Es una ecuación muy interesante, Dora, que nos va a tocar vivirla y es hay que estarla experimentando, en donde las dos democracias están caminando juntas. Yo creo en el régimen de partidos políticos, o sea, sin lugar a dudas es una forma de ser eficaz la democracia, Ujú. pero también soy un crítico respecto a que el sistema de representación que dio origen a los partidos políticos entró en crisis. Estamos a Así es, punto de colapsarse. claro, claro. Entonces, en esta visión interesante que hace Ujú. el constituyente, mete la cuña, por decirlo así, ¿no? Y hoy los partidos políticos agarran la onda, Sí, se hacen o se hacen aguas, eficientes o van o a... Así desaparecen. es. Entonces me parece muy interesante, Ajá. muy interesante. O sea, yo partido político podré postular un candidato para que se reelija, pero más vale que el Ujú. partido político haya actuado bien, que el candidato haya actuado bien, porque si no, también el independiente Ujú, podrá ujú. postularse. ¿Qué hubiera pasado si eso ya hubiese estado vigente ah, en esta administración o en este tiempo y se hubiera dado lo que ocurrió con lo del IVA? Oye, Dora, por fortuna soy maestro de Derecho Electoral, no adivino.
Entonces, no sé. Y rápidamente Sí. sabes cómo No, responder, sí, ¿no? que Pues, en general, la población no hubiera reelecto a varios, ¿verdad? no lo sé. ¿No lo No sabes? lo sé porque no soy adivino, soy maestro electoral, de derecho electoral, entiendo, ¿Cómo pero es posible? es que ahora no lo sé, o sea, son hechos futuros, digo, son hechos que no sucedieron, entonces no sé. Y El hubiera nunca no existe, prefiero dices. no meterme en broncas, ¿no? Bueno, yo tampoco soy adivina, pero yo creo que habría muchos que no recibirían el voto o el respaldo de la población, porque creo que con este tema del IVA se dio un, pues, ¿cómo podríamos decir? Porque no fue una prueba, pero sí fue un momento especial para Baja California. Ya no sé para las otras fronteras. Voy a hacer una que no se entienda como defensa porque no Ok. ocupan que se defiendan, o sea, ellos Ajá. son la Algunos se ocupaban. Bueno, ya, ok, no vamos a hablar ocupan. en serio. Voy a hablar exclusivamente de la Constitución. Y Ok, la Constitución ok, dice que el representante popular nace de la representación de su distrito, ¿sí? pero una vez que dice protesto, Ajá. es el representante de la nación. ¿Qué significa esto Ujú. constitucionalmente? Ya, mataste con la carta mayor, a ¿No? ver. Constitucionalmente. Que su visión es la Tiene que ser república, nacional. ¿no? Yo digo lo que dice la Constitución. Pero la reforma no dice algo así como que si piden el voto a la gente de su distrito, le tienen que responder a la gente de su distrito. ¿No dice algo así la No, reforma? ni la reforma, Vamos a mandar ni la una. reforma ni la ¿Cómo Constitución. es que ahí es donde está la falla, donde está el error. Es la crisis del Sí, ya sé sistema. que el Senado sí es el que No, el representa Senado representa a los estados, por eso te digo, ahí ¿no? sí, pero pues fue una manera fácil de sacarla de algunos grupos políticos con ese argumento porque ya lo había escuchado. Es que es la Constitución. O sea, no. La Constitución, Yo que lo nadie le sé. hace caso, Por pero eso yo bueno. te digo que el problema es la crisis del sistema de Ajá, representación. O ajá. sea, yo no digo que esté bien. Yo Ah, digo, no, yo te entiendo no, yo digo que perfectamente eso dice. y es válido. Efectivamente, la Constitución lo dice y si nos vamos a un beneficio nacional, digamos, podrías decir, bueno, efectivamente el país requiere de recursos, el país requiere de la solidaridad, de que todos paguen, pero también yo me preguntaría, bueno, dentro del beneficio de la nación no está en fortalecer o el fortalecer a cada una de las zonas para que la nación Sí, sea claro. próspera, Sí, sí. El argumento, pero bueno. el argumento práctico, Ajá. yo creo que entierra el argumento legal. Legal, sí. Por eso dije, no quiero defenderlo, yo nomás doy el argumento legal. Creo que lo que sí sucede es que hay Ajá, una crisis del sistema de representación y como ajá, este es uno de ellos, ¿qué pasa cuando el representante popular se desvincula? claro. ¿No? No, y ahí lo quiero volver a insistir en ese tema, y por eso no estoy dando nombres, no voy a dar Sí. nombres porque no se trata ya pues, ¿Cómo? sí, hacer leña del Leña. árbol caído, ¿no? De ninguna manera. Pero me parece un buen ejemplo de lo que podría pasar ya con esta reforma. Sí, Cuando dices tú ciudadano, yo digo, ¿sabes qué? Pues yo siento que tú que me pediste el voto no me representaste en esto que yo quise. Entonces ya no te quiero ahí. es correcto. Te va a dar, pues. Se va a dar. Porque entonces el ciudadano de tu distrito, Ujú, pues ya no te puede dar tu voto. claro. Porque entra en conflicto Ujú, esto que la Constitución señala. Tú eres electo en tu distrito efectivamente. y una vez que llegas al Congreso Ujú, piensas en todos. sí, y yo voy a seguir pensando Nada más que como ahora, ajá, gente de mi distrito, yo soy de este distrito, voy a seguir pensando igual. ajá. Entonces Y ahí es donde voy a votar. ahora el diputado va a decir, híjole, yo quiero Así. reelegirme, Ajá. este es el tema de la nación, Claro, pero ¿a qué pero son los aquel que es me el dan que me los va votos? a que me va a dar. Entonces, por eso yo no, yo soy de la tesis del revocacionismo, tú te lo sabes, Ajá. pero entiendo perfectamente la tesis de la reelección. O sea, ¿Qué tal les podría traer un buen resultado, es no? un instrumento de eficacia Sí. democrática. A O mí sea, lo único que me preocupa es que sean las mismas gentes quedándose mucho tiempo. Cuando dices, bueno, hay tantos mexicanos que posiblemente no les interese y no están ahí, pero tantos mexicanos preparados que podrían en un momento sí. dado hacerlo, ¿no? Que lamentablemente no se meten a la política. Hoy Pero, tendrán un instrumento para meterse, ajá. la independencia, ¿no? La candidatura a Ujú, independencia. La asignatura pendiente en esto va a ser el Parlamento. El Parlamento tiene que cambiar, o sea, no tiene que ser tan grande. ujú. Es muy obeso. 500 legisladores es Sí. mucho. Es un, Que también proviene esto de aquel momento que tú decías, que no había la ¿eh? representatividad en México, que se requería pues abrirse a la democracia Sí, y por eso se le dio la participación
a los institutos políticos Sí. que no tenían acceso. Es correcto. Pero ya llegó el momento, yo creo, en que ya se debe revertir y ya adelgazar ese, pues, esa figura, pues, iba a decir de otra forma, pero Hoy en el Congreso del Estado, la mayoría es de los partidos que son considerados no tan fuertes así electoralmente. es. En el Cabildo de TIC son Claro, 9 representaciones de las fuerzas sí, políticas. O sea, ya transitamos. Esa ya. parte ya la transitamos. Ahora nadie puede decir que Ujú, no tiene acceso a la ujú, representación. ujú, Incluso hoy el constituyente en esa visión plantea ujú, que los partidos políticos históricamente tenían muchas ujú, facilidades claro, y sí, por eso sube hoy del 2% al 3%, que es otra reforma, ¿no? Ahora el partido político para conservar su registro ujú. tiene que alcanzar el 3% de la votación total emitida. Sí, porque tiene que trabajar para ganar Tiene, simpatías. tiene que trabajar. Entonces, Ujú, esa también parece que es una sí, respuesta a este problema que se da ujú, de la representación en las cámaras ujú, distinta a la representación de la sí. sociedad. Pero fíjate, vamos a la situación local y que tú señalabas. Sí hay representatividad pues amplia en el Congreso del Estado y en el Ayuntamiento de Tijuana, donde llegaron partidos, o todos los partidos Ujú. llegaron representantes de todos los partidos, pero lo hicieron o lo lograron en alianza, porque los fueron jalando los partidos fuertes. Por sí mismos no lo logran, por sí mismos no llegan. Entonces Sí, aquí yo creo que también hay un exceso de partidos, sí, ¿no? claro. Y que si no alcanzan el 2 menos van a alcanzar el 3 y se van a seguir Coaligando, coaligando. coaligando. Pero ¿qué tanto nos beneficia eso a nosotros? Yo creo que es una evaluación que tendrán que hacer los ciudadanos hoy a partir de los instrumentos de coalición, ¿no? ¿Esta coalición realmente es en función de un programa de gobierno o es Ujú. nada más para no morirme? Es para no morirme. Ya ves ¿No? lo que está pasando, lo que te decía O es, entre o PAN y es, PRD. o es para sacar a alguien, Sí, también. O ¿no? no dejar llegar a alguien. Ajá. Entonces, esa parte ya el ciudadano cada vez es más despierto. Claro. Yo voy a ponerte un ejemplo de hoy la práctica te dice que a lo mejor no es tan adecuada a cuando sucedió. Te voy a poner, tuve la oportunidad de asistir Ujú, me invitaron a la toma de posesión de Jorge Astezarán ujú. y estuve presente y me tocó escuchar a todas las fuerzas representadas. A mí me tocó esa iniciativa que reformó el reglamento interno y de Cabildo y de la Administración Pública. Ujú. Fue una iniciativa que yo presenté cuando fui regidor. Mira, Yo hice una ujú. reforma para que las voces, todas las fuerzas políticas representadas en el Cabildo, tuvieran Tuvieron. derecho a expresarse. O sea, a ti tenemos el A mí me aburrimiento, debe ser, qué cosa. espérame, no, Ya saben a quién le pueden no, no, reclamar. no, Eran 9 gentes y de pero tres ¿qué sucedió? minutos. ¿Pero qué sucedió cuando yo fui regidor? No éramos 9. Sí, ¿no? Y en aquel entonces, en mi lógica, decía, espérame, Tenemos que hablar todos. todos tienen derecho a Pues sí, expresarse en una comuna. ¿Quiénes eran todos? Tres. hay que ver a futuro, ¿ves? Por eso es necesario tener la bolita No. mágica y será divino, ¿te fijas? Pero después del paso de los años hablan 9, por Dios, dije yo. Y que dijiste, que no sepan que fui yo porque aquí me ¿No? abuchean, ¿no? O sea, esa parte es cómo va a evolucionar. Sí, Tiene que haber una contrarreforma hoy claro, a esa claro. parte. Digo, lo natural es decir, Sí. señores, bueno, sí, ¿cómo nos ponemos de acuerdo para que se Sí, exprese? mira, entiendo que en una sesión de cabildo, y está bien, ¿no? Porque Sí, todos deben de tener voz, además de que tienen voto. Pero dices, bueno, en algo que viene siendo más simbólico, no lo sí, quieres escuchar, porque seguramente, y sí hubo algunas posiciones interesantes, pero tú te sí, das cuenta que pues todos, o inclusive los medios, estamos esperando a ver qué dicen las figuras centrales, sí, y te claro. vas con eso y lo demás se pierde. Sí. Entonces, ¿por qué mejor no se esperan a la primera sesión formal y pues sueltan todo eso? Porque al final tus mensajes quedan nada más entre la gente Sí, que asistió, sí, estoy de acuerdo contigo. ¿verdad? Porque dices, es demasiado. O es un No. mensaje focalizado a tu grupo que llevaste, ¿no? Así es. Y lo entiendo muy bien. Eso te lleva, regresando a este tema, Ujú, a que lo que en su momento generas, claro. al paso del tiempo pierde contextualización. Por eso debería estarse actualizando, ¿no? Debe de Todo estar, esto. o sea, Sí. eh, yo, yo estando ahí digo, yo no Ujú, entiendo, yo ujú, fui regidor 2001-2004. ujú, ¿Qué ha ujú. sucedido después? Sí, Que no se cambió eso, claro. Sí, porque haya pasado un ¿no? Porque a buen mí me tiempo. toca reformarlo porque Ujú, toda la vida nomás hablaba el alcalde. sí. Y entonces era un culto a la Sí, personalidad. sí, sí, decías, bueno,
tiene que haber más voces, más ¿no? voces, o sea, obedecía una lógica. Ujú. Después el pluralismo obliga a que haya Así es. Una nueva una nueva forma, forma en claro. donde se entiendan todos para poder expresarse. Yo no digo que Ajá. se les quite el derecho a expresarse, Sí, sí, no, no, claro, no, claro. sino que Pero encuentren hay que ver los momentos. los momentos. Oye, bueno, lo que se dio en el asunto del síndico social Ay, estamos hablando de la reforma electoral, tiene que ver con cuestión política y electoral. que no tiene nada que ver con la Es que Constitución. es un hecho que no se había dado. Ujú. No existía para empezar la figura Del síndico del social. síndico social. Aunque tal vez yo creo que se hizo demasiado ruido porque ya después de platicar con algunas personas dices, bueno, efectivamente, en una sesión ya formal, donde ya estaban instalados, pues simple y sencillamente, a ver, está tal persona, el síndico social, no, no vino, no, aquí está la carta, ok, llámese a su suplente. Así tan sencillo, ¿no? Sí, sí. Pero en ese momento dices tú, bueno, se trata de presentarlo, de no presentarlo, lo que se dio, que si el Congreso tenía que intervenir o no, ya René Mendívil dice, no me correspondía intervenir. No nos vamos a meter en los detallitos para que no haya cuestión política, pero efectivamente no le correspondía al Congreso, ¿verdad? Hacer un llamado en ese sentido. La ley es Ah, clarísima, clarísima. Ahí no hay interpretaciones. La ley es muy clara, ¿no? Se llevó a una circunstancia en donde hubo interpretaciones ujú, diversas de la ley. ujú, Y en, sí, y en esas interpretaciones diversas de la ley vimos lo que ahí aconteció. Desde mi punto de vista, la ley es precisa, ¿no? No cabía una interpretación diferente. Pero finalmente sucedió, y entonces se vienen los aderezos, se empiezan a ajá, ¿qué interpretar, pasó? ¿qué pasó? Porque fue No lo quisieron que no, subiera, se ajá, pelearon, no se estaban de peleó. No, acuerdo. para mí fue muy Ujú. sencillo, una interpretación diversa de la ley. La ley la interpretaron de una Pero manera, antes te pones de acuerdo, ¿no? Antes esa ya es platicas. política, vuelvo al tema. Sigue Ok. siendo los aderezos, ¿no? Entonces, ¿por qué no se pusieron de acuerdo? Ajá. O sea, yo no estoy en ese escenario para poder saber qué sucedió. Yo me suscribo a lo que dice la ley. Entonces, en ese sentido, creo que la mejor manera siempre de actuar en política es apegarte a la ley. Hoy tenemos una reforma constitucional que nos va a decir ¿Qué hacer? qué hacer. Por primera vez, Dora, se dice claramente cómo se van a elegir a los consejeros electorales. ¿Cómo se van a elegir? Se crea una Ujú. comisión técnica de evaluación se llama, entre personas de amplia reconocimiento social y Que están público. propuestas por los partidos, La ¿no? Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene 2 asientos, por Ujú, ejemplo, un ujú. órgano autónomo. El órgano garante que se refiere al artículo 6º constitucional tiene otros 2 espacios. O sea, los partidos no tienen espacios. Entonces es una comisión técnica de Ujú. evaluación. Pero en la realidad van a llegar por parte de los partidos, ¿no? Quiero plantearte Ujú. lo que es la preocupación. Sí, van a llegar por los partidos y finalmente el Claro. Congreso los va a decidir. Sí, Y sí, son los sí. mismos. Eso lo mismos, claro. Hoy la Constitución Ujú, le mete un manacito al Congreso para que no se quiera pasar de listo. ujú, Y ok. dice, la Comisión Técnica de Evaluación va a recibir todas las solicitudes que lleguen. Dorena quiere ser consejera electoral nacional. Ujú, Este comité va a recibirla, te va a evaluar, te va a ponderar y luego le hace un primer filtro. Este primer filtro hace que si recibieron para un cargo ujú. 100, él saca 5. Para un cargo que recibieron 100, él saca 5 y ahora sí se lo remite al Congreso. Ah, ok, ya preseleccionado. Una primera preselección, pero es un Ok. comité muy Ujú, plural, o sea, ujú, muy con solvencia moral. ujú, Y entonces, ya en el Congreso, la Junta de Coordinación Política, dice la Constitución, el órgano de dirección ujú. política de la Cámara, ese va a hacer una evaluación y va a llegar a una decisión. Esa decisión se la manda al Pleno del Congreso y el Pleno del Congreso la vota. Pero la Constitución me parece muy interesante, prevé los casos en donde la Junta de Coordinación Política no envíe, o se le pase el tiempo, o no lleguen a acuerdos, Ujú. ¿no? Y se regresa a la No, comisión o qué se hace ahí. se hace un instrumento Ujú, de insaculación. ujú. De los mismos De los 5, de los... 5 un Ok. sortellito, y sale uno, ¿ok? Pero también la Constitución prevé, ¿y qué tal si no hacen el procedimiento de insaculación? Ajá. No, pues no lo hacemos, quédense callados, no pasa nada. Ujú. Finalmente, aquí no se... Aquí vamos a Aquí, arreglarlo. ¿ok? La Constitución dice, si no hiciste así, y tampoco así, sale de tu esfera. Y se va
a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ah, mira. Y en la No a la presidencia, no a la presidencia. Y la ok. Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ujú. mediante insaculación, saca el momento. No discute ahí, no analiza, no dice, no, simplemente es un sorteo ¡Tas! y dice, O, o sea, ¿lo haces o te lo hago? o te lo hago con otro poder. Así es. Entonces, resolvió Ujú. un problema que tuvimos en este proceso en donde el Congreso no podía sacar consejeros electorales porque estaban en las cuotas y a ver qué nos toca y Sí, sí. quién imponemos. Digamos, esta reforma viene a ser un resultado de los últimos hechos que se han dado. Okay. Siempre, Dora, te lo decía al principio, no conozco una reforma Ujú. política que haya nacido de manera autónoma, Ujú. en una visión de planeación democrática. Sí, No, no, ¿sabes qué? Vamos a tapar hoyos y vamos a ver qué más puede siempre, suceder para que no ocurra. siempre hay una bronca y Ujú, ante esa ujú, bronca ujú. surge la respuesta, ¿no? Exacto. Y te decía, y no es algo que pudiéramos decir que sea antijurídico, No, ni está mal. porque es Ujú. las fuentes del derecho electoral, Claro, la claro. fuente real es Sí, una de sí. ellas. No, porque además para eso también se hacen las actualizaciones, según vas viendo si la ley se puede aplicar bien, si tiene buenos resultados, si no tiene, pues sabes que vamos a ver de qué manera lo Claro. resolvemos, ¿no? O, por ejemplo, las Ujú. resoluciones judiciales que hace la Corte, ¿no? Ujú, ujú. Entonces resuelve, hace una jurisprudencia, pues también es una fuente que nutre al derecho electoral y lo Ujú, tienes que ujú. cambiar, pues ya es jurisprudencia. Es como, Exacto. voy a ponerlo más claro, ¿no? En Baja California, cuando se les ocurre la ley antichapulino, que en la Constitución decía que no podías Ujú, brincar de un cargo a ujú, otro, y ujú. Se va para se va a allá. la Suprema Corte, digo, el Tribunal Electoral, Ujú, y el Tribunal Electoral determina, no, pues eso es inconstitucional. ujú. ¿Qué hace? Pues obliga al constituyente que la modifique, ¿no? Exactamente. Entonces son fuentes, surgen. Ujú, No podemos decir que son malas, al ujú, contrario, ujú. son instrumentos que la propia ley te da para estar Para resolver. cambiando Ujú. el tema electoral, sobre todo que es tan complicado en Ujú. nuestro país, ¿no? ¿Qué otros puntos importantes así destacados te llamaron la atención de esta reforma? Por ejemplo, el tema de los municipios Ujú. me ¿En cuanto llama a la la reelección o qué? reelección, me Okay. llama la ¿Por atención qué? porque trato de entender la lógica Ajá. que siguió el constituyente, en donde al senador le dan 2 periodos, Ujú, términos reales, ujú, 6 años tuyos, ujú, más 2, ujú. ¿va? Hasta 18 años, Sí. ¿no? Al parlamentario, al diputado local, le dan 4 periodos, Ujú, ¿no? Hasta 4 periodos, entonces 3 más 4, más 3 por 4, 12, ¿no? ujú. 15. Y luego te vas al alcalde, Y nada más es un y es periodo. un periodo, ¿no? Y Y fíjate es cuál es la lógica la cuando, lógica de esto. desde el punto de vista también 100% constitucional doctrinario, Ujú, el municipio es la célula de la sociedad, ujú, la entidad de gobierno más cercana al ciudadano y ujú, en donde las acciones del presidente municipal, sus regidores y sus síndicos ujú. tienen una reacción inmediata del... Pero no será precisamente por eso, porque es una figura, ah, no sé, al margen de lo que me digas, yo siento una figura más destacada en un momento dentro de la política, porque en un solo individuo se concentra mucho poder y en las legislaturas como que se diluyen, ¿no? Son más, Yo creo que a lo mejor ese criterio siguieron, ajá, no lo sé. Lo que sí se perdona es que a mí en lo personal creo que si la sociedad ve que un presidente municipal y su cabildo está haciendo bien ujú. las cosas, pues ¿por qué no lo dejan más? Sí, pero imagínate los 18 años, 12 años, ¿Haciendo bien las cosas? te aburres. Ciudadano te aburres, Sí, el alcalde no. No, se me hace ya demasiado, ¿no? demasiado. Como ahí sí ya sería. Pero los porcentajes de ca- años no Ajá. coinciden con los demás. Sí, no, fue Es diferenciado, muy, ¿no? muy diferenciado, ¿no? Ajá. Entonces, no sé. En este país hay más de Ujú. 2.500 Sí, municipios, sí. ¿no? Entonces, no sé. Imagínate en uno de los municipios donde llega un cacique. No, ¿en México? No existe, también estoy hablando Sí, de otro dímelo, país a ver si... que está muy fuera de aquí de nuestro ámbito. Sí, por favor, en México no creo, ¿no? Imagínate, oye, Por eso no me sí, quieren el PRI de repente, por tu culpa, porque dicen que habla lo así. tú me puedes decir, es que me dijo esto y tuve que contestarle, ¿verdad? Oye, y siguiendo esa lógica también, si al municipio no lo tratan de igual forma que a los legisladores, porque al gobernador no lo tratan de igual manera que a los municipios, que también son ejecutivos.
Porque el A gobernador ver, sí también podrían ser no, 12 no, no. años también, tan fácil. Porque hay un A ver. problema en el gobierno de los estados, Ujú, hay una división de poderes, poder legislativo, ejecutivo y judicial. ok. ¿Ok? En los municipios, Ujú, esa división de poderes no no se existe, realiza. sí. Se Pero al tienen, final de cuentas es un poder el ejecutivo. se Ajá. tiene la figura que tú pudieras, es una figura mixta muy Ujú, rara, que tú pudieras decir, es que ahí están los tres poderes chiquitos. ujú, El legislativo, los regidores, ujú, ¿no? sí, Porque tienen facultades de legislar así es. en su ámbito, pero el judicial, los síndicos, porque tienen facultades Ujú. de contraloría y de investigación Y el y ejecutivo de sanción, presidente. y el presidente municipal es Ajá. ejecutivo. Alguien Sí, pero diría, al margen de eso, aunque tuvieran, o aunque tenemos los tres poderes a nivel del Estado, estamos hablando de un poder nada más y de un ujú, individuo que podría, así como está 6 años, puede estar 12, igual que los alcaldes. ujú. ¿Qué problema habría que estuviera actuando esa misma persona con los otros dos poderes? Yo veo una de las Ujú, razones que tanto el presidente de la República como los gobernadores tienen división claro. de poderes. Ok. ¿Tú crees que eso fue Ese algo que influyó? eso ha Ajá. sido siempre un instrumento de frenar las reelecciones, ¿no? Ujú, O sea, mientras los otros poderes se estén renovando, ujú. tu poder ejecutivo tienes que No, pues renovar, ya te tienes que renovar ¿no? también, Eso es una efectivamente. lógica. En los municipios, aun cuando se materializan esos poderes, y lo voy a decir no Ujú, despectivamente, sí, sí, sino pero poderes chiquitos, sí, porque poderes son. chiquitos se Ujú. materializan, no hay una separación de poder. Sí, porque están ahí mismo dentro del mismo gobierno, sí, Todos son electos por claro, planilla. efectivamente, a Entonces, diferencia de los de los niveles otros, de gobierno en las otras instancias, entonces, de los poderes, de perdón, los poderes. ajá, En el municipio sí los ves, los sí, legisladores hacen sí, funciones legislativas, sí, el síndico ujú, hace funciones, sí, nada más que tu origen sí, es la misma bolsa, ¿eh? efectivamente, Entonces, cuando eso cambie, que yo creo que debe de ir para allá, o sea, una reforma, ujú, hablando ya de lo que podría faltar en este país, es cuando los poderes municipales sean decididos de manera autónoma. ujú, El presidente municipal no tiene por qué ir en una planilla con síndico, sí, no, no tiene. Tiene facultades diferentes, es un órgano de control, es el que me cuida ujú. al ayuntamiento, no tiene por qué ir. Y antes tan sencillo que era, ¿no? El síndico ni se veía, ni figuraba, y era uno más dentro de la Yo planilla, creo que ¿no? tú me podrás orientar más en esto Ujú, porque te tocó formar parte de ese ujú, primer gobierno de transición, ujú. pero yo creo que cuando los regidores empiezan a salir a la luz pública, es en Sí, 1989, en 1989, porque antes no. ¿no? Y llegaron con esa bandera de que nosotros también somos Municipios, ediles, somos sí, municipios y por lo tanto gobernamos y sí, tenemos el mismo peso y poder que el presidente sí, municipal, que es uno más. sí, es cierto. De ahí empezar. Sí, yo Y lo, también ahí, perdón, empezó la figura de la sindicatura como algo más real, ujú, aunque que la primera síndico como que no fue así, fue más socialista y lo que sea, pero tenía sí, una diferencia de gobierno, pues sí, tenía una diferenciación en relación al sí, sí, sí. alcalde, ¿no? Desde ahí efectivamente Sí, empieza todo. empieza a tomarse un Ujú, despertar democrático de ujú, saber que los regidores son municipios. claro. Y entonces el regidor empieza a tomar una relevancia en la vida política de nuestro Y estado. se le empieza a subir y empieza a No, actuar como olvídate. presidentito y Porque además, Dora, hay un momento, un solo momento, en el que el regidor y síndico es igual al presidente. Un solo momento. ¿qué es? Legal, Ajá, ¿qué es? la sesión de cabildo. Ok, En la sesión de cabildo, la toma de decisiones son colegiadas. sí. Yo lo visualizo así, ¿no? Llega el presidente municipal investido de todos los poderes, ¿no? Grandotote Ujú, como es, ujú, con todos los ujú, poderes ujú, municipales. sí. Pero en cuanto se ¿Cuántos? sienta Todos en son la iguales ahí, silla de cabildo, todos son iguales. Y claro. si él quiere tomar una decisión, Sí, no puede. Tiene que llegar ya todo consensuado para poder sacar una se medida. obliga. Claro. Y esa es una parte esquemática que se ve. Y luego al revés, cuando se Ajá. acaba la sesión de cabildo, Vuelve a tener en todo el poder. cuanto se levanta, los poderes regresan ahí como superpoderosos, así como si se pusiera el traje de Superman. Superman. Y tú lo ves, lo palpas. En ese momento, en la sala de cabildo, el presidente está sin guaruras. Sí, Atrás de él no está. sí, Lo efectivamente. Están palpa. cerca, pero no, No no. están ahí. Ok. En ese momento, el presidente municipal Es uno más. no tiene a todos sus secretarios Sí, ahí. no. No.
para hacerle No, y llegar. ahí es donde se sirven con la cuchara grande todos los regidores y dicen lo que quieren. Y ahí, Por lo además, mismo. te tengo así, ¿no? Así es. Es el único lugar en donde es un municipio como todos. Ujú, Pero lo ves, eso es algo, a mí en lo personal siempre me gustó mucho ver cómo esa unción y ajá, desunción de poderes que se da en los gobiernos locales. sí. En los estados, no ves eso nunca. Sí, no, no, el gobernador sigue siendo el Siempre. Todo. todopoderoso. Vaya, ahora ni siquiera Sí, va al porque Congreso a presentar su informe, ¿no? Las glosas no las hace él, se las hacen sus secretarios. ahora sí que cumplen la ley cuando quieren, Sí, ¿verdad? Porque la ley dice, tiene que enviarse por escrito, lo envió por pues sí, escrito y me quité el problema. sí. Que yo estoy, Ajá. yo no estoy muy a favor de esa cosa. Ajá. Por ahí. No, yo creo que deberían Yo de creo que dar un una espacio, explicación, efectivamente. no. Me hiciste pensar en lo que ocurrió, y vamos a tratar de problemas, en lo que ocurrió en el municipio de Ensenada con Pelayo, que decide también no presentar informe. Ahí pues no había obligación, ¿verdad? Obligatoriedad de presentar un informe. Sí tiene la obligación de Tiene presentar un informe. obligación. Seguramente decía el reglamento, no lo conozco, pero Ajá. seguramente decía un informe por escrito, ¿no? O Ah, el informe es en sesión de cabildo. ujú. Entonces la sesión de cabildo pudo haberse desarrollado y se da el Uno ni cumplimiento, ¿no? cuenta. Yo veo más el informe, los informes, Ujú, como instrumentos de rendición ujú. de cuentas. Y en Que los deberían de ser informes de rendición de de cuentas. rendición de cuentas, ¿no? Pero para que fuera un informe de rendición de cuentas, Ujú. tendríamos que tener derecho a que las fuerzas políticas y los ciudadanos preguntaran. Pero eso no lo establece Ninguna ley, ninguna ley. ninguna ley. Ahí nada más se envía a quien corresponda en este Y caso, ¿no? cumple. Y Porque cumple. entiendo muy bien, dice la Constitución que el poder soberano está representado en la Cámara. En este caso en los cabildos, en este Ujú, caso en el ujú, Estado. ujú. Ese es el poder, se encarnan Ajá, a la ajá, nación, ¿no? ajá. ¿Por qué los diputados o los senadores deciden por todos? Porque la Constitución les da Sí, esa exacto, son nuestros representantes y es- pueden decidir, y en aunque el, luego les reclames o les digas lo y en que el quieras, momento ¿no? en que son representantes, ellos encarnan la soberanía. Es por eso es un Ujú, poder ujú, soberano. Por eso ujú. tenemos, el pueblo soy yo, Sí. ¿no? En la rendición de cuentas, que tendrían que ser los informes, debería de ser como cuando tú llegas a presentar un informe de resultados a una empresa, ¿no? Donde están tus socios. Y te van a evaluar y Oye, te ¿por qué van a... aquí dice 10 pesos, eh? Claro. ¿Y qué pasó con esto? ¿Cuál fue su destino? También yo creo que eso va para allá en algún tiempo, no sé si Ujú, en 5, ujú, 10, 15 o 20 ujú, años, pero va a ujú, llegar el momento en el que el gobernante tenga que informar a sus ciudadanos y recibir la pregunta de sus ciudadanos. ujú. A ver, ¿por qué te gastaste en la casa de gobierno 100,000 pesos por mes? ¿Por qué? Y no que se lo ¿Por qué pregunte, tanto en energía eléctrica y tanto en agua, no? ¿por qué? Sí. ¿Por qué te pago tu papel sanitario? ¿No? ¿Por qué? Dime por qué. ¿Por qué te pago tu celular? Sí, es que ese es otro tema. Yo creo Ese es que otro tema. sí, hablan de privilegios que tenemos los fronterizos, pero eso te lleva a pensar de inmediato en los privilegios que tienen quienes nos gobiernan. Porque además de que son nuestros representantes y pierden esa perspectiva, pues efectivamente les pagamos todo. Y acabas de decir, lo de la Casa de Gobierno, nosotros sacamos una columna aquí con los costos de lo que se pagaba y sí te escandaliza porque dices, oye, ¿por qué tengo que pagar el agua para la alberca? Tiene que tener alberca mi gobernador, No, no, sí. tiene que tener esto. Entonces ahí es donde empiezas a molestarte como ciudadano. Porque de ahí, fíjate con los demás, que si el teléfono, como bien decías, bueno, ya nada más no es un teléfono, son varios aparatitos al mismo tiempo, ¿no? Que llevan y que tienes que pagar, que les pagas el carro, les pagas la gasolina, les pagas todo. Sí. Entonces dices, ahí Dicen, no es algo que sea justo para uno como ciudadano. y solamente lo vas a poder confrontar cuando haya rendición de cuentas. Cuando Efectivamente. pueda decir, no sé, buscar el mecanismo intermedio, Y aquí personas. no habla de una rendición de cuentas No de... hablan, este tema no es un tema todavía, pero te decía que es un tema que debe de llegar. Ujú, Pero, por ejemplo, hay una cosa que a mí en lo personal me ujú. gustó mucho ahora, que los consejeros electorales ciudadanos ya no van a ser sujetos a reelección, ¿no? Ok. Ahorita duraban 6 años y te podías Ajá, reelegir sí. hasta 2, hoy ya nada más son 9. Se les sube 3, pero por un Y ahí número. quedan. Y no puedes ocupar un cargo de servicio público, de dirección de partido o de candidato Antes o después. 2 años después. ¿Por qué? Porque eres juez y partes. Imagínate que a mí me toca estar en un proceso de Ujú, calificación de un proceso electoral sí. y resulta que
gana al que le, Ok. al que le ayude y me da una chamba. ¿Quién no te Entonces dice? dicen, lo que pasa es ¿Quién que no te dice que antes se ya iba a arreglaron, no? salir y por eso le ayudó para tener, Para la ok, chamba. ok, Entonces ahí no, ok. te dice 2 años, aguántate 2 Ajá. años. O cargo de elección popular, Ujú, ¿no? ujú. Como que siempre tomaste decisiones a favor de este partido, ahora Y ahora vas por ese como partido, abanderado de ese partido. entonces hoy 2 años. Me Ujú, parece sano. ujú, ok. Como también me parece sano, les quitan constitucionalmente el concepto de homologar su salario a de los magistrados de la Suprema Corte de Justicia. Que Sí, por sí porque ya ganan andaban mucho. en eso, sí, 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 exacto. ¿No? Ya en eso, oye, ¿y por qué aquellos ganan más que nosotros? No vamos a subirnos Sí. también. Entonces, en la Constitución vigente, Ajá. porque todavía falta su Sí, sí, publicación y claro, que falta muchas cosas, exacto. pero en la Constitución vigente dice que el consejero electoral ciudadano ganará lo mismo Ujú. que el magistrado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En esta se borra. ¿Y que Entonces, se pone un tabulador o qué se hace? te manda la ley secundaria. Ok. Por eso va a ser muy Que es importante revisar la que ley. falta hacerla. Pero de Ok. entrada ellos ya no van a poder decir, Si es que allá allá ganan. gano, yo gano igual. Y eso es muy, muy interesante, porque el Sí. grado de responsabilidades Es muy es muy diferente, diferente. sí, claro. Es muy Antes diferente. de que se nos termine el tiempo, y por eso metí detallitos de esto para que pudiéramos comentar de varias cosas. Te preguntaba antes de entrar, y me gustaría que lo comentaras aquí, ¿por qué dentro de esta reforma se incluye la desaparición de la PGR? Cuando uno normalmente ve eso como algo del ámbito policiaco, más el combate y la investigación de asuntos criminales. Ujú. ¿Por qué la desaparición de PGR? Porque ha sido una lucha histórica la autonomía del Ministerio Público, ¿no? El Ministerio Público está representado en la PGR, de ahí dependen sus agencias. Una de las luchas de los partidos políticos, de candidatos y de la sociedad, de los abogados penalistas, ha sido la autonomía del Ministerio Público, ¿no? Hoy no era autónoma, ¿por qué? Porque la ponía el presidente, ¿no? Ujú. El presidente designaba. Sí, En el mejor de los casos iba para el Congreso y el sí. Congreso Pero podría, siempre ya estaba planchado, digamos, ¿no? el asunto y ponían a quien querían, ¿no? Siempre, ¿no? Ujú. En los estados es igual. Igual. Entonces, esta parte hoy se oye a esos grupos que dicen, no, espérame, 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 que sea un órgano autónomo y nace la fiscalía. Ujú. La mayoría de la gente piensa que por la fiscalía especializada para delitos electorales, Sí, sí, y es sí. correcto, Que pudo proceder de ahí la idea y de... es correcto, porque finalmente también volvemos a otra realidad, ¿no? Por ejemplo, en Baja Ujú, California, el gobernador Osuna se mete al proceso electoral, resulta que el presidente de la República es de su mismo ujú, partido, pues el de la ujú. PGR es de su El mismo mismo partido, partido. y entonces la fiscalía Todos son de... y todo se arregla fácil. Esa era una lucha histórica Ujú, que acusaban a todos los partidos que tenían gobierno. El gobierno del Distrito Federal donde tenía el PRD, nosotros y el PAN acusábamos. ujú, El gobierno del PAN en Baja California donde tenían el PRI y el ujú, PRD. Es ujú, decir, era un problema de todos los partidos. Hoy se llega a una ujú, solución que va a ir caminando paulatinamente y que me parece sana. ujú. ¿Y el fiscal cómo va a ser electo? El fiscal va a tener su propio mecanismo Ujú, a través de las leyes secundarias, ¿no? Pero de ujú. entrada ya no es una designación directa del presidente de la República. Ok. ¿Sería Congreso? Va a ser ¿Sería...? el Parlamento y va a ser a Ujú, través de instrumentos intermedios ujú, para la evaluación respecto ujú, a sus perfiles e idoneidad, ujú, ¿no? Si es el idóneo. Al margen de esa parte, creo que es un paso importantísimo en la definición de la política ujú. criminal, entendiéndola también como Como- política criminal aquellos que se atreven a violentar la democracia en México, ¿no? Tan ujú. criminal es aquel que traslada droga en nuestro país como Como el aquel que se que se roba roba la las urna. O sea, es la misma cosa, ¿no? la urna y los Y votos. los votos. Ya para finalizar, Carlos, en tu conclusión, ¿cómo calificarías entonces esta reforma? Es una reforma que recoge mucho, mucho, mucho de las demandas tradicionales de los partidos de oposición, tradicionales de los Ujú, partidos de oposición. Es una reforma que nace, surge a partir de conflictos sociales en nuestro país y que tiene su instrumento de facilitador, el Pacto México. Es una, digamos, un producto no, más del Pacto México. Y esa parte creo que es bien importante ponderarlo. Pacto México
que nace un día después de que el presidente de la República se sienta en la silla presidencial, terminó siendo un instrumento de hacedor de políticas públicas. Y esa parte hay que privilegiarla mucho, en donde los acuerdos pueden tener disensos. Pues, ¿quién dijo que esto fuera fácil? ¿No? Exacto. Pero finalmente salen productos. O sea, cuando el eslogan del presidente Peña de hay que mover a México, finalmente el país se mueve. Sí, lo trae, pero con una revolución finalmente el país se increíble. mueve. ¿No? Lo trae a 78 revoluciones, ¿cómo era antes? 40, no, bueno, parece sí que tú no conociste las cosas. Se me quedó viendo así como, ¿de qué hablas? El long play. Los long play, ¿cómo no? ¿Qué pasó, por favor? 48, ¿qué? 72 revoluciones, ¿o qué era? Sí, por ahí, ¿verdad? Sí, no me hagas quedar mal, Carlos. No, pues yo digo que está así bien. como, ¿de qué estás hablando? Yo como que del iPad, pero de sí en adelante y del... Pero, digo, y tampoco es un tema de defender a Peña, o sea, el país tiene movilidad. Ay, mira, a estas alturas yo nada más digo, espero ver, ya no puedo decir si va bien o no. Es más, ahora que fue el aniversario, pensé que ya eran 2 años, te lo juro que pensé que ya eran 2 años. Cuando vi que un año dije, no es cierto. Pero ha sido intenso. Por el conjunto de acciones que se han emprendido. Todas al mismo tiempo. Todas. Es como si te pones a renovar una casa y pues haces la construcción al mismo tiempo por la sala, la cocina y todas las entradas. ¿Te vuelves loco? Que hay algo en lo cual a lo mejor vamos a coincidir. Podrán decir todo lo que quieran de los gobiernos del PRI, todo lo que tú quieras. Pero gracias a Dios tuvimos la posibilidad hoy de comparar los 12 años del gobierno del PAN. Y algo en lo que vamos a coincidir es que cuando estuvo Calderón y cuando estuvo Fox, no se animaron a hacer reformas. Y el PRI, cuando está, se anima a hacer reformas. Las reformas pueden ser buenas, pueden ser malas, pueden ser socialmente aceptadas, pueden ser socialmente rechazadas. Pero el PRI asume el riesgo. Pero preocupante si llegaran a ser malas. Por eso digo. Porque los resultados hay que ver. Mira, prefiero despedirme mejor. Ahora, muchas gracias. Antes de ponerme a hacer valoraciones, voy a esperar un año más para ver cuál es el resultado de todo esto. No, Carlos, muchísimas gracias por haber estado aquí. Espero que en otra ocasión nos acompañes en el programa FN Político y algo más. Mucho de qué platicar sobre esto y sobre la política y todo lo que viene. Así que los invito a que sigan con nosotros aquí en el www.afntijuana.info y también en el canal 154 de cable, el canal metropolitano de Baja California. Saludos a todos en la entidad. También a Rosarito, allá desde donde se encuentran las oficinas principales de este canal, y los espero mañana a la misma hora en el mismo lugar.